Las novelas gráficas y animaciones forman sin duda parte del mass media japonés. El manga y anime originan de las viñetas humorísticas que empezaron a desarrollarse ya en el siglo VI en estampas de carácter satíricos, hasta llegar a los ukiyo-e del periodo Edo. Estas representaciones evidenciaban desde un principio el particular sentido de las proporciones, las cuales estaban modificadas para crear un efecto determinado, creando mediante ello un carácter caricaturesco. No obstante, se denomina propiamente manga a las creaciones del siglo XX, momento en el cual había una gran libertad de expresión creativa. Los artistas empezaron a desarrollar sus estilos personales creando universos imaginarios, cada uno más original y particular que el anterior. La cultura japonesa siempre ha sido influenciada por Occidente debido al constante intercambio promovido por la importación y exportación, repercutiendo sobre todos los aspectos de la cultura oriental. Osamu Tezuka, el llamado padre del anime, empezó a mezclar aspectos occidentales en sus creaciones. Un ejemplo de ello lo tenemos en Metrópolis, inspirada por la película homónima de 1927 de Fritz Lang. Aunque la versión de Tezuka diverge un tanto del original, es innegable la aportación de la obra de Lang como base. El manga y el anime fueron creciendo en popularidad con el tiempo, hasta convertirse en hitos de la cultura japonesa. Su presencia se puede ver en revistas semanales, anuncios, publicaciones, entre otros. En cuanto a fuentes de inspiración, estos nuevos modelos de narración se inspiraron en las historias occidentales y de su entorno para enriquecer sus obras. Los relatos europeos y estadounidenses serán sin duda una de las fuentes de mayor influencia para los artistas japoneses. A partir de la década de los 60 y 70, el anime verá la eclosión de las historias occidentales. Ejemplo de ello lo tenemos en series de tal repercusión cultural como Candy o Heidi. Durante estos años, las jóvenes generaciones, tanto orientales como occidentales, crecieron de estas historias originariamente europeas, reinterpretadas mediante un lenguaje ideario japonés. Estos animes cambiaron la concepción general en Occidente acerca de la obra europea como, por ejemplo, la de Heidi, creada por la autora suiza-alemana Johanna Spyri en 1880, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno universal. Heidi, por Isao Takahata y Hayao Miyazaki, es una serie compuesta por 52 episodios y fue estrenada en 1974 bajo el nombre original de Arupusu no Shoujo Hide. Esta reideación de los dos libros de Spyri ha sido emitida y remitida en toda Asia y en toda Europa. La historia transcurre con Heidi, una joven huérfana criada por su tía que parte a vivir a los Alpes suizos junto con su abuelo. En este sentido, la esencia de la historia respeta la obra original. Sin embargo, la estética es muy diferente y sigue una línea muy acorde con la tradición del manga. Por ejemplo, los ojos son grandes, el dibujo sintético, entre otros. Curiosamente, a pesar de ser un relato europeo, aún a día de hoy, incluso el público general sigue asociando la historia de Heidi con la representación animada japonesa más que con la novela original. Serán precisamente los valores estéticos del dibujo de Heidi lo que posteriormente sirvieron de inspiración a Setsuko para La tumba de las luciérnagas y Mie de mi vecino Totoro. Otros ejemplos de animes influenciados por esta misma estética y basados en novelas o relatos europeos son, por ejemplo, El perro de Flandes o Marco. Mediante estos ejemplos iniciales pretendemos establecer un punto de partida para nuestro discurso. A continuación os vamos a mostrar algunos otros casos en los que se ha dado una nueva reinterpretación de los clásicos literarios occidentales. Veremos cómo la reciprocidad entre la cultura oriental y occidental ha dado lugar a maravillosas obras narrativas y cómo el imaginario visual japonés logra completar y enriquecer algunos de los clásicos occidentales más queridos. En este trabajo pretendemos valorar los aspectos propios de cada cultura, tanto en la historia narrada como en la interpretación estética y visual, con la finalidad de que entendamos un poco mejor las aportaciones culturales de los diversos países. Inglaterra. El castillo ambulante. El castillo ambulante es una obra del 2004 del estudio Ghibli, basada en obra del mismo nombre de Diana Wynne Johnson. Esta película omite algunos personajes y toma prestado elementos generales de la historia, pero se puede considerar una obra que realiza bastantes modificaciones de la obra original. Los estudios Ghibli tienen muchas historias basadas en Europa e inspiradas en la estética occidental. Un ejemplo es el de Porco Rosso, que tiene lugar en Italia, o Nikki, la aprendiz de bruja, que a pesar de ser una historia japonesa original de Hayao Miyazaki, se inspira en un entorno creado mediante la síntesis de varios países, Suiza, Nápoles, París y Lisboa.
En el castillo ambulante podemos destacar también otro aspecto de influencia europea, la idealización futurista sacada de los grabados de Albert Rovida y las avionetas, las cuales estarán tanto en la versión japonesa, pero sobre todo estará presente la idealización de una Europa previa a la Primera Guerra Mundial, inspirada en la Alsacia francesa. Esta ideación de un occidente idealizado se verá también manifestado en muchos otros animes como Fullmetal Alchemist, Brotherhood y Attack on Titan, los cuales utilizan nombres occidentales tanto para los lugares como para los personajes. Tanto en la obra original como en la adaptación japonesa del Castillo Ambulante vemos algunas similitudes. Por ejemplo, ambos tienen la personificación de los espíritus y las deidades. Un ejemplo lo tenemos en el pequeño demonio Calcifer, que es una estrella fugaz humanoide y que al tomar el corazón de Howl se convierte en un fuego pequeño. Automáticamente podemos relacionarlo con las numerosísimas personificaciones de diferentes espíritus y deidades de la princesa Mononoke, o con los espíritus del viaje de Chihiro. Los kami de la tradición sintoísta están claramente arraigados dentro de la cultura japonesa y de su historia. Son espíritus que se aceptan con normalidad dentro del imaginario colectivo. Por otro lado, el mundo europeo se tiende a ver estos espíritus como amables o peligrosos, según la leyenda. Un ejemplo de ello lo vemos en Song of the Sea, donde aparecen espíritus de la tradición celta. Las brujas son otro de los elementos importantes dentro de la historia. Howl es de por sí un mago y diferentes brujas aparecen a lo largo de la trama. Estos seres se representan con bastante naturalidad, al igual que ocurre con Yubaba en el viaje de Chihiro. Pero también existe la tradición europea que ha pasado a Japón del sombrero puntiagudo, traje oscuro y escoba, como podemos ver, por ejemplo, en Nikki la aprendiz de bruja o Little Witch Academy. Francia. Francia ha sido siempre objeto de fascinación en Japón, y esto se ha reflejado claramente en su cultura, desde los aspectos culinarios hasta adoptar costumbres y vestimentas de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es por tanto inevitable que también mirasen hacia la cultura francesa literaria para producir multitud de mangas y animes. Debido a la cantidad de obras que ha producido Francia, pueden encontrarse multitud de animes inspirados en sus obras, pero solo algunas se inspiran en obras concretas. El Conde de Montecristo. Genkutsuo es un anime estrenado en el 2005 que se basa en la obra del Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Está ambientada en un futuro remoto, en el que aparecen aliens y ciudades extraplanetarias. La acción se desarrolla mayoritariamente en París, y la historia transcurre de una forma muy similar. El ambiente es pretendidamente inquietante, y los vestidos de los personajes importantes cambian según su actitud en cada momento, siendo diseños propios de habitaciones o lugares. Todo ello pretende transmitir no solo la historia descrita, sino también las sensaciones que la lectura puede llegar a comunicar, pero siempre con un tono más oscuro. A pesar de ser en el futuro, la arquitectura es intencionadamente clásica, así como la forma de vestir y las costumbres, las cuales son tomadas de la Francia posrevolucionaria. La singularidad del conde en esta obra es que refleja un personaje que a menudo se puede ver como un antagonista, por su actitud fría y sus juegos inquietantes. Además, en algunos episodios se usan mechas en los duelos, que son un elemento muy presente en el manga anime japonés y que de hecho es originario de Japón. Podemos ver su origen en Mazinger Z. Los Miserables. Los Miserables es una adaptación de la obra original de Victor Hugo contenida dentro del World Masterpiece Theater, que adapta diferentes historias europeas para el público infantil japonés. Al relatar esta obra se busca una estética muy dulce e inocente, mostrando siempre de un modo muy suavizado la desgracia existente de los plebeyos de aquella época. Utilizan de una forma correcta las vestimentas de la época, aunque tienden a retratar el pasado con la estética de la antigua Prusia en lugar de la Francia revolucionaria. Todos los animes comparten los planos y el recurrente uso del viento y las hojas en todos sus animes, lo que le da un toque propio a cualquier adaptación. Se refleja el sistema social japonés en cuanto al trato de personas acorde con su estatus social. Las historias se concentran en el marco comprendido entre 1750 y 1850 y suelen ir por las variantes románticas e idealizadas. Como hemos mencionado antes, World Masterpiece Theater
fue una serie de animación producida por Nippon Animations que emitió durante los años 1969 y 1977, mayoritariamente en Fuji TV en Japón. Durante los años de emisión, VMT se dedicó a crear animes adaptados a clásicos literarios occidentales como Peter Pan, Polly-Ann, El perro de Flandes, Anne de las Tejas Verdes, entre otros. No obstante, VMT no solo merece mencionarse en este trabajo por la adaptación de novelas occidentales al imaginario japonés, sino que también merece ser destacado su enorme trascendencia. Las producciones realizadas por VMT, sin embargo, no son reconocidas por su calidad estética ni por su innovación en cuanto al imaginario creativo, sino que son destacables por ser un claro producto de un tiempo y un contexto geográfico determinado. Las décadas en las que se produjeron estas series era una época en la que Japón aún se estaba recuperando de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Canadá. La princesita. La princesita es una obra de 1905 de la autora Frances Hodgson Burnett. El título japonés que se le da es La princesa Sarah y es una serie que se emite desde el 6 de enero de 1985 al 29 de diciembre de 1985 y consta de 49 episodios. Cuenta la historia de Sarah, hija de una rica familia inglesa asentada en la India, que es enviada a un colegio de chicas de la señora Mincing en Londres. Será una chica muy brillante y siempre estará dispuesta a ayudar a los demás. Con el tiempo llegará la noticia de la muerte de su padre y con ello se desencadena una serie de eventos. Sarah se convertirá en una huérfana sin medios económicos y estará obligada a ser una de las sirvientes del colegio al que antes asistía. Siempre mirará el lado positivo y verá que los verdaderos amigos no te abandonan nunca. Esta adaptación japonesa se separa ligeramente de la original e introduce algunos personajes nuevos. Es considerada, a pesar de ello, una de las mejores adaptaciones de la novela. Fue muy bien recibida tanto por el público japonés como por el público europeo, muy posiblemente debido a la sencillez de la historia, la cual permitió una fácil y comprensible adaptación de la novela a la serie animada. El dibujo es sencillo y se pone mucho énfasis en la protagonista y en sus emociones, algo muy característico de los animes y los manga. Mujercitas. Mujercitas está basada en la obra de 1868 Louisa May Alcott. Esta serie se emitirá del 11 de enero de 1987 al 27 de diciembre de 1987 y consta de 48 episodios también de 30 minutos cada uno. La historia cuenta las vivencias de 4 hermanas que viven con su madre en Estados Unidos durante la Guerra Civil Americana. Tras una serie de eventos, la familia se verá obligada a mudarse a Newport, lugar donde vive la hermana del señor March, padre de las hermanas, con la esperanza de que allí puedan alojarse y comenzar una vida nueva. Las hermanas intentarán adaptarse a su nueva vida teniendo siempre presente el gran amor y fuerte vínculo que las une. Tanto la versión de la novela original de May Alcott como el anime se parecen en muchos aspectos. En ambas versiones se cuenta la historia de 4 hermanas y las dificultades, amores, desamores, sorpresas y grandes momentos de felicidad que vive la familia. A pesar de ello existen variantes también. Un ejemplo que salta a la vista es por ejemplo el color de pelo de Joe. En la novela se expresa claramente que la única rubia, y por tanto más favorecida físicamente, es la hermana pequeña Amy. Ese cambio se puede deber a un estereotipo popularmente aceptado en Japón, por el cual se tiende a pensar que todos los extranjeros son rubios. Se deberá también tener en cuenta los años en los que se emitió este anime, los 80, y entender que este tema era algo aún foráneo para un público japonés. Variety Artworks es otra de las grandes producciones que produjo versiones mangas de grandes clásicos literarios, por ejemplo, El origen de las especies, que de otro modo no conocerían o no estarían dispuestas a leer. En este manga, el joven Darwin se pregunta cuál es el origen de la vida y decide emprender un largo viaje por el mundo para encontrar una respuesta. Un ejemplo de anime es Pandora's Hearts, escrita e ilustrada por Jun Mochizuki. Es una serie manga shonen. Esto significa que es una categoría de manga y anime dirigida especialmente a varones jóvenes, cuyas características se mezclan con los del subgénero literario, ligando con ello tanto el género de fantasía como el de la ficción histórica. La serie recoge elementos de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, del escritor Lewis Carroll, El maravilloso Mago de Oz, del layman Frank Baum, El cuento de Caperucita, Las guerras de los espejos, de Frank Dever y La leyenda de Pandora, creando a partir de ellos un universo propio y complejo. Y para concluir, decir que el anime no solo se basa en las historias europeas, sino que además
tiene hasta sus propios géneros originales que han gustado mucho en Occidente, como en animes que podemos ver como Dragon Ball, Death Note o Naruto. Pese a estas influencias mencionadas anteriormente, no hay que olvidar que el anime es un género exclusivo de Japón, pero que se ha popularizado en los últimos años en Occidente.